La historia de Canarias, la historia de nuestros antepasados, nuestro arraigo, ¿no?, cultural, pues a mí la verdad es que me encanta y además estamos pensando en potenciar este tipo de entrevistas donde se habla de los temas nuestros, ¿no?, de nuestra tierra. Vamos a empezar hoy por el Museo Canario, esa gran institución emblemática aquí de Canarias, donde se refleja pues toda esa cultura y todos esos haceres, ¿no?, que en su momento pues desarrollaban las personas que vivían aquí, ¿no? Nos acompaña Daniel Pérez Esteve, el director del Museo Canario, al cual le agradecemos que comparta este ratito con nosotros para ayudarnos a entender y aprender de nuestras raíces, ¿no? Hola Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este ratito. Hola, encantado de estar con ustedes. Para nosotros es un placer poder dar a conocer la historia y el presente y el futuro del Museo Canario y estar con ustedes en este momento. Genial, muchas gracias. Bueno, ¿te parece, Daniel, que empecemos por la historia de la historia del Museo Canario? Sí. Tenemos que decir que hace más de 100 años que se constituyeron como institución, ¿no? Por el esfuerzo, el trabajo del doctor Gregorio Chil y Naranjo, que fue un poco el agrupador, el hacedor, el que consiguió hacer que otras personas, entiendo también, entendieran la importancia de ir recogiendo y guardando toda esta información, ¿no? Cuéntanos un poquito los principios del museo. Sí, sí, pues por allá, por 1879, tenemos que remontarnos al final del siglo XIX, una época de plena ebullición intelectual en Canarias, a raíz también de esa tendencia en Europa. Y Canarias siempre ha sido una tierra, evidentemente, de llegada y salida de personas, de mucho flujo de otras culturas, de conocimiento. Llegado el final del siglo XIX, había personas que tenían la oportunidad también de estudiar en el extranjero. El caso del doctor Chili Naranjo, que estudiaba medicina en París, y también pues colegas con los que compartía tertulias, actividades intelectuales y algunos de los proyectos que se habían venido materializando en esa segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando de años en los que se había también creado, por ejemplo, el gabinete literario, una sociedad en la cual pues también se da impulso a la cultura, a los intercambios intelectuales entre principales personalidades de la época, y años después surge ese interés muy especial por la evolución humana, por conocer también los últimos estudios a raíz de las teorías del evolucionismo, de Darwin, y también considerando la particularidad que teníamos en Canarias con yacimientos arqueológicos y restos que se venían encontrando en abundancia a medida que se iban realizando obras de indígenas que habían habitado esta tierra siglos atrás. Una de las dudas o hipótesis que se puede considerar en aquel momento es si es que pudo haber presencia cromañón en la isla, aislado durante mucho tiempo. Evidentemente esas hipótesis fueron descartadas, pero estamos hablando de una época en la que sí que hay un gran interés por conocer la evolución humana. Y entonces intelectuales, por ejemplo el doctor Chili Naranjo y sus coetáneos, llegan a la conclusión de que conviene tener aquí en Canarias un museo que estudie la ciencia, la historia, estudie también la naturaleza de las islas y configuran, bueno, pues un fondo cada vez más interesante de estos tres ámbitos. Se va sumando, pues, fondos arqueológicos que se van adquiriendo a medida que se van descubriendo, también se adquieren de otros lugares, se van sumando libros, configurando una importante biblioteca y un archivo, y también se van organizando y realizando estudios e investigaciones acerca de la historia de Canarias. Es en esta época entonces cuando estas personas tienen a bien fundar el Museo Canario, que si bien es verdad que se inicia en 1879, en el mes de septiembre es cuando comienza la formación, digamos, de una manera formal de esa institución, pues en mayo del año siguiente cuando abre por primera vez al público la exposición. El próximo 24 de mayo, el lunes, celebraremos el aniversario, por cierto, de la primera vez que se abrió al público la exposición del Museo Canario. Por aquel entonces, los museos no hablaban solamente de arqueología, hablaban de historia natural también. Y es por eso que en el Museo Canario todos recordaremos hace años que también podíamos ver otra serie de piezas, ¿no? Podíamos ver animales, etcétera. Podíamos ver otro tipo de restos fósiles. Hoy eso está en los almacenes del Museo Canario
pero forma parte también de aquella historia de cuando se fundó el Museo Canario y se exponía de manera conjunta para conocer el conjunto de la naturaleza. Casi todos los museos de Europa lo hacían de esa manera y hoy es verdad que se han ido especializando, separando lo que es antropología de Analizando, ¿no? ciencia. Es importante, Daniel, de todo lo que estás diciendo, cómo la cultura atrae a la cultura, ¿no? O sea, las personas cultas, formadas, son las que al final se preocupan o empiezan a preocuparse o tienen un mayor sentido, ¿no? De la importancia de conservar y mantener, ¿no? Por eso nosotros también siempre estamos por esa labor de formación, de divulgación, porque está claro que lo que no se conoce no existe, eso en primer lugar. Y luego que si no tienes esa especial sensibilidad, pues lo ves ahí como una cosa vieja, ¿no? No como una cosa interesante, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que todos recordamos la visita que hemos hecho en algún momento al Museo Canario, sobre todo de niños, en el colegio, pero creo que es fundamental retomar ese recuerdo y aprovecharlo hoy día para conocer mucho más nuestro presente, la manera en la que podemos aprender del pasado a través de una exposición como el Museo Canario o a través de nuestro fondo documental. Creo que nos permite también entender por qué nuestra sociedad actual es como es y también disfrutar, como bien dices, de la cultura hoy día, ¿no? Poder sentir ese arraigo, también esa diversidad enorme que existe en nuestra cultura en todas las manifestaciones artísticas. Te preguntaba un poquito fuera de micrófono, un poquito, yo tengo la sensación de que los canarios no terminamos de apreciar nuestra cultura, nuestros antepasados, en fin, las cositas que, bien o mal, ¿no? Te quiero decir, es lo que había, ¿no? En aquella época, ¿no? Entonces no sé yo si esa es la percepción que tú tienes o no. No sé, cuéntame un poquito y espero que me digas que no, que los canarios tenemos mucho interés con nuestros antepasados. Claro, yo creo que sí, existe un interés por la sociedad, por conocer, al fin y al cabo, el origen del poblamiento de esta tierra, parte de nosotros. Y más allá de esa primera visita, cuando éramos niños, creo que visitar el Museo Canario es un doble reencuentro. Por un lado, con esa infancia, con aquel momento en el que visitamos el museo y podemos ver cómo ahora está conservando su encanto original, pero con nuevas tecnologías, con imágenes en 3 dimensiones, etc. Y por otro lado, es un reencuentro con la identidad, en el sentido de conocer el pasado para entender el presente y sobre todo para inspirar el futuro. Lo que queremos ahora es tratar, y ya hablaremos de ello con más detenimiento, tratar de que la visita al Museo Canario sea una experiencia inmersiva, en la cual puedas realizar una especie de viaje en el tiempo para entender bien cómo era el poblamiento de las islas en aquellas épocas y sobre todo algo que interesa mucho a la población, ¿no? Que es a partir de estos restos arqueológicos, cómo podemos descubrir las circunstancias en las que vivieron estas personas, a qué desafíos se enfrentaron cuando llegaron a estas islas, cómo se organizaban socialmente, qué temores tenían, qué inquietudes, y vemos también que no son demasiado diferentes a otras culturas, e incluso a la sociedad actual, pues también como personas humanas, pues también tenían inquietudes similares a las que podemos tener nosotros, es verdad que en un entorno muy difícil y bastante complicado. Y Daniel, ¿cuál es el perfil del visitante del Museo Canario? Pues supongo que tenéis pues eso, más o menos tipificado, ¿no? ¿Quiénes son cuál es la mayor afluencia de público que tenéis? Claro, la mitad de nuestros visitantes son turistas extranjeros, principalmente de los emisores de turismo, ¿no? Alemania, Inglaterra, Suecia y Francia. Fundamentalmente, el público doméstico viene de Gran Canaria, pero por supuesto de todas las islas, ¿no? Y además tenemos un importante público escolar, que es verdad que en este último año de pandemia pues se han suspendido las visitas a todos los museos, pero que esperamos que ahora en septiembre ya por fin, después de que la situación mejore, podamos retomar las visitas escolares, que son tan importantes para ellos también y bueno, porque llenan de alegría las instalaciones cada mañana con sus respuestas originales. La verdad que es fantástico verlos por aquí. Y lo que sí organizamos son actividades también para grupos de visitantes con determinados perfiles. Por ejemplo, tenemos las visitas en familia y eso, bueno, pues está destinado a una familia en cualquiera de su composición. Cada mes tenemos una temática distinta, con lo cual nuestras diferentes actividades se alinean en torno a ese tema. Por ejemplo, el mes de marzo, por el Día de la Mujer, pues organizamos actividades en torno a la mujer aborigen, etcétera. Cada mes tiene una temática de interés para esas actividades en familia, pero también para las visitas
nocturnas que realizamos en la actividad que llamamos Una Noche en el Museo, y que también pues tiene una temática específica ya para un público adulto que viene un jueves por la noche, que le gusta después pues aprovechar el barrio de Vegueta para dar una vuelta más tarde. ¿Los fondos con los que cuenta el museo son de todas las islas o solo Gran Canaria o hay una predisposición? Y lo digo también por aquello del prurito de cada isla, decir, no, son mis restos, no te los lleves, ¿no? No lo sé cómo está el tema, ¿no? Claro, fundamentalmente son restos de Gran Canaria, la mayoría, pero sí que tenemos restos de todas las islas. Por ejemplo, cerámica. Hay cerámica de Gran Canaria, pero hay cerámica de todas las islas y las tenemos expuestas, puesto que realmente es una tradición hoy día que se mantiene en las islas. Los indígenas, cuando viven aquí, dominan esa técnica, encuentran la materia prima y encontramos realmente obras de arte excelentemente decoradas y con una factura muy precisa. Y lo encontramos en todas las islas, cada una con su estilo, cada una con sus particularidades, pero por supuesto también restos arqueológicos de otro tipo, óseos, etcétera, sí los tenemos de otras islas. Pintaderas, sin embargo, vemos que son propias de la isla de Gran Canaria. Pero es cierto, tenemos piezas de todas las islas porque el Museo Canario nace en el siglo XIX con vocación regional, con vocación de representar, conservar, investigar la historia de todas las Islas Canarias. Si apareciera algo interesante para el Museo Canario ahora, me vas a disculpar que no sé si estoy metiendo el dedo en el ojo o qué, pero tengo curiosidad, ¿no? Por ver si realmente en Canarias tenemos esa conciencia y la demostramos de unidad, ¿no? Que muchas veces uno parece que esto va por islas, ¿no? Si aparece algo interesante en La Gomera, imagínate una pintadera en La Gomera, que es de Gran Canaria, ¿no? Pero para poner un ejemplo tonto, ¿no? Se queda en La Gomera, se aporta al Museo Canario, se hace una sesión, no lo sé. Lo digo porque entiendo que a día de hoy todavía siguen apareciendo cosas nuevas, ¿no? O sea, se siguen descubriendo restos, ¿no? ¿Qué se hace con eso, ¿no? Cuando se encuentra algo de esto, ¿qué se hace con esto? Claro, en cada isla ya disponen prácticamente todas de un museo de arqueología insular. Entonces, pues cuando alguien por azar descubre algo en una finca, siempre lo tiene que poner en conocimiento de las autoridades, ¿no? El patrimonio histórico se pone en contacto con el cabildo de cada isla y normalmente se deposita para su conservación y para su estudio en el Museo Arqueológico de cada isla o en la institución que se le indique, ¿no? Con lo cual, si es en La Gomera, si es en La Palma, etcétera, bueno, pues cada isla tendrá su propio recurso. En cualquier caso, aquí sí que suele ocurrir en Gran Canaria a menudo, durante todo el año recibimos piezas de personas que saben que tienen que notificar ese descubrimiento y que, bueno, pues nos lo trasladan también una vez se ponen en conocimiento del patrimonio histórico para que aquí le demos el procesamiento adecuado a la pieza para su catalogación, su conservación y sobre todo facilitar la investigación, porque al fin y al cabo las piezas que se descubren, que se desentierran, están para ser investigadas, para ser divulgadas, para que ese conocimiento al final enriquezca nuestra cultura y lo pongamos en común y lo compartamos. A nivel que estás hablando ahora de investigaciones, ¿vienen grupos de fuera por conocer la cultura de los canarios aborígenes o no? ¿O solo es una investigación local o incluso de península? O sea, imagínate, alguna expedición, vamos a hablar así, de Alemania o de Dinamarca, tal, hay interés por conocer lo que, le digo, entre otras cosas, porque lo que tú decías antes, ¿no? Esos países, ¿no? Que nos exportan sus turistas, ¿no? Hay también ese interés por conocer un poco más la cultura de Canarias, ¿o no? ¿O es un poco más un ámbito más nacional? Sí, por supuesto, hay un interés a nivel internacional, porque es que la arqueología de Canarias permite estudiar un lugar detenido en el tiempo. Estamos hablando que cuando el mundo ya estaba, el mundo europeo, estaba en pleno renacimiento, aquí teníamos individuos viviendo sin metales y aún así habían podido adaptarse al medio, sobrevivir, persistir, generar también conocimiento, con lo cual, para cualquier persona que investiga la historia, la arqueología, la antropología, es una oportunidad única en Europa de poder llegar a descubrir este tipo de conocimiento. Por ejemplo, recibimos investigadores desde el siglo XIX, René Bernot, por ejemplo, uno de los primeros socios del museo, fascinado por las Islas Canarias, ¿no? Y así lo reflejó en sus textos, en cómo fue su estancia durante 5 años, por ejemplo.
investigando en las islas, Gran Canaria, en Tenerife. ¿Qué otros ejemplos tenemos hoy día? Bueno, pues por ejemplo, tenemos, el otro día entrevistamos a Bermúdez de Castro, un autor, uno de los codirectores del yacimiento más importante de España, que todos conocemos, y él tuvo sus inicios en el Museo Canario, a principios de los años 80, estudiando los dientes de la población indígena. Y a raíz de poder datar la población indígena con esos dientes y de poder ver diferencias entre grupos humanos, entre hombres, mujeres, y a lo largo del tiempo, podía inferir cómo vivieron, cómo se organizaban socialmente, qué diferencias había, etcétera, cómo era su salud, cómo era pues su organización, su economía. Y empezó investigando aquí en el Museo Canario y le tenía mucho cariño a la institución. Ha venido en diferentes ocasiones también a las islas, pero para él es un lugar, un lugar muy señalado a nivel mundial. Estamos hablando de personas con un prestigio internacional. ¿Algún detalle interesante, Daniel, de esas investigaciones con respecto a los canarios? ¿Hacíamos algo distinto, interesante, novedoso? No lo sé, un poco aquello de decir, bueno, por el prurito ya de los canarios, ¿no? ¿Qué cosas se ha podido descubrir? ¿Qué aquí en Canarias se hacía distinto? No lo sé. ¿Hay algún dato, alguna acción, algo que un poco que nos diferencie? Bueno, sabemos innumerables datos de cómo era nuestra población en aquella época, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de muchos siglos, no estamos hablando de un momento concreto, estamos hablando que desde el torno al siglo II, III, donde están las primeras dataciones de restos arqueológicos, hasta la conquista europea, no fue una población única, es decir, hubo diferentes oleadas, al menos en 3 ocasiones, separadas por siglos, y esto supone que lleguen individuos a un lugar que ha estado, como decía, detenido en el tiempo, ¿no? Entonces, imagina que vienen pobladores del mismo lugar de donde vino la población original, pero siglos después. Estamos hablando de personas, entre comillas, que vienen del futuro, por así decirlo, ¿no? Para la población local. Y eso supone también choque cultural, en cierta medida. ¿Cómo se puede observar ese tipo de movimientos? Pues a raíz de las costumbres funerarias, de los enterramientos, ¿no? Que encontramos, por supuesto, en las islas, cuevas, donde tenemos cuerpos modificados, también encontramos túmulos, también encontramos cistas, diferentes tipos de enterramientos que se producen en épocas concretas y que entonces nos da una pista de que coinciden con incursiones diferentes de grupos humanos, que eso a su vez, además de posiblemente traer nuevas costumbres funerarias, se debe a la presión demográfica que existía. Más gente, más competencia por los recursos, y eso también implica otra serie de cambios, ¿no? en la dispersión de la población, en cuanto al almacenamiento de alimentos, a la propiedad, al carácter individual más que colectivo, que también se refleja en los tipos de enterramiento, etc. Estamos hablando de que nosotros mismos somos el reflejo de una población que ha variado durante los siglos. Y durante esos siglos, aquí en Canarias es verdad que se hacían cosas distintas, pero también durante diferentes épocas, ¿no? Diferentes etapas. Es verdad que es una sociedad que a todos nos interesa, tiene su parte incluso romántica, ¿no? A todos tenemos un interés especial por cómo era la población indígena en cuanto a su modo de vida y también, bueno, en cuanto a su simbología, ¿no? A qué significado de esas pintaderas, de los ídolos también de terracota, posibles ritos relacionados con la fecundidad, también observamos en diferentes lugares. Bueno, pero al fin y al cabo estamos hablando de que todas las culturas tienen manifestaciones similares, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Con lo cual, yo creo que eso nos sirve pues, para entender el interés propio particular de Canarias, pero también para relativizarlo, poniendo en consonancia con cualquier lugar del mundo. Y Daniel, ¿vosotros desde el Museo Canario hacéis también investigaciones propias? Sí, por supuesto. Nuestro grupo de investigadores desarrolla constantemente proyectos de investigación con nuestros propios recursos, con nuestros propios fondos, por supuesto. También, bueno, tenemos proyectos financiados por fundaciones de prestigio, por administraciones públicas, y también participan las 2 universidades públicas canarias en ellos con expertos de la universidad. Estamos a disposición, por supuesto, de la comunidad investigadora, porque esa es la función principal del museo, más allá de conservar los fondos, es
estudiarlos y analizarlos para que ese conocimiento sea cada vez más profundo, más especializado y nos permita ir resolviendo incógnitas que, bueno, que todavía están en el aire, de las que queda mucho por conocer. También tenemos un importante fondo de documentación que está conformado por una biblioteca de temas canarios. Solamente de libros canarios tenemos más de 15.000 volúmenes y más de 40.000 en total. Tenemos un archivo histórico, archivos personales de ilustres personajes de la historia de Canarias, políticos, artistas, pero también los 300 años de la actividad de la Inquisición en Canarias están aquí en nuestro archivo. Un archivo que fue adquirido en Inglaterra en subasta pública hace muchos años y que cualquier investigador que desee saber cómo funcionaba el Tribunal de la Inquisición, qué tipos de condenas se hacían, por qué motivos, o qué había detrás de una acusación, por ejemplo, por brujería o por herejía, y qué consecuencias tenía, pues vienen aquí a nuestro museo. Recibimos, por supuesto, a investigadores canarios, pero también internacionales, de Italia, de Francia, recientemente, son los que más interesados suelen estar por estos temas. Qué curioso, no lo habría pensado nunca, ¿no? Que podemos indagar y podemos saber más de la Inquisición en el Museo Canario. ¿Hay un límite? Quiero decir, siempre se van descubriendo cosas, siempre se está, bueno, pues articulando pues nuevas novedades, ¿no? Novedades, valga la redundancia, o nuevos aspectos, ¿no? Sobre los que profundizar. No hay un límite, ¿no? Quiero decir que esto es como seguir indagando sobre cuál ha sido el origen de la población canaria, sobre sus costumbres, sobre su evolución, y esto tiene para mucho. ¿Cuál es la evolución en este sentido del Museo Canario? ¿Hacia dónde va a dar sus próximos pasos? Bueno, pues ahora mismo estamos profundizando en diferencias sociales en la población indígena. Es verdad que también hay otra serie de incógnitas. Como habrás oído a menudo, hay personas que se preguntan si había navegación entre islas o no las había. No hay ningún resto arqueológico que lo pruebe, pero es un tema que está por investigar. La simbología o la utilidad de las pintaderas, que son sellos en definitiva, que también existen en otros lugares del mundo, pero no se dejó escrito su uso, evidentemente, y por eso el límite está en poder indagar y descubrir a partir de interpretaciones, a partir de simulaciones, cuál pudo ser la simbología de ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje que se compartía entre aquellos que tenían estos elementos. Queda también por profundizar en concreto en el momento exacto del primer poblamiento y también de seguir profundizando en qué motivos llevaron para ellos, a esos individuos, a llegar a estas islas. También, por supuesto, en esas oleadas de población sucesivas, pues qué diferencias existían a raíz de lo que hemos comentado, por ejemplo, de qué nuevas costumbres culturales se venían llevando. Y en nuestro centro documental, por supuesto, tenemos a nivel de la historia posterior a la conquista muchísimas cuestiones por resolver, tanto de la etapa postconquista como hasta el presente. Tenemos también una hemeroteca con todos los periódicos canarios editados en el siglo XX, que están en constante proceso de digitalización. Son muchísimos ejemplares por digitalizar y se lleva muchísimo tiempo, pero al fin y al cabo, para poder investigar y llegar a nuevas conclusiones, necesitamos primero procesar todo ese material. Yo estuve hace mucho tiempo en el Museo Canario y creo que tengo una visita pendiente, pero ya, para poder acceder y poder ver todo lo que estás comentando, me parece súper interesante. Y actualizarnos. Comentabas rápidamente que una de las cuestiones sobre las que vais a investigar es sobre si había navegación entre islas. ¿Se puede intuir o se puede, bueno, de alguna manera pensar que había relación entre los pobladores de unas islas y las otras o no? ¿O esto se demostrará o se sabrá una vez que investiguéis si había navegación entre islas? Claro, al no haber restos de ningún tipo de nave, de navío, no se puede inferir directamente. Para ello, lo que sí se suele hacer son estudios genéticos entre poblaciones de diferentes islas, que por un lado indican si fueron pobladas al mismo tiempo o con personas de misma procedencia que estaban relacionadas, y después pues tratar de sacar hipótesis de por qué una persona iba a ir hasta otra isla o no. Más allá de la dificultad técnica que tiene, evidentemente está el motivo. Nosotros como museo tenemos que ir actualizando permanentemente
nuestro discurso narrativo, y ya en eso estamos. Ahora mismo nos encontramos sala a sala en actualizar pues, todo el material expositivo, toda su interpretación, los paneles, etcétera, para incluir los nuevos descubrimientos, los nuevos hallazgos de las investigaciones que realizamos nosotros y las que realizamos en colaboración con personal externo. Pero sobre todo, que en esa visita que tienes pensado hacer puedas disfrutar de una experiencia inmersiva con nuevas tecnologías. Qué bueno. Hemos dado un primer paso con el diseño en 3 dimensiones de las principales piezas arqueológicas, y puedes ver pintaderas, cráneos, cerámicas, puertas de madera, etcétera, que puedes manipular con tu teléfono móvil o con una tablet en la visita física al museo. También lo puedes hacer en la visita virtual, ya simplemente desde casa o desde las aulas. Pero ahora mismo estamos a punto de terminar el modelado de escenas en realidad aumentada, de tal manera que cuando visitas el museo con una tablet puedes enfocar lo que estás viendo, puedes enfocar la sala, pero vas a ver cómo era la vida en esa época. En la sala principal del museo, en la sala Chill, está dedicada al entorno, cómo era el entorno natural que se encontraron las personas que llegaron a las islas. Bueno, pues eso, con realidad aumentada, está convertido en casi un bosque, ¿no? Estamos hablando de árboles, palmeras, laurisilva, etcétera, una casa aborigen que también puede observarse. El límite, Daniel, el límite, porque claro, evidentemente, todo esto son tecnologías que la sociedad demanda probablemente, pero el límite entre el museo, que no sé si como estructura habrá que reformularla, y un parque temático, que es un poco lo que todos queremos, ¿no? Ir allí, meternos, subir, bajar, tocarnos. No lo sé, ¿estamos en el camino o es lo que se presupone en el futuro? Ya sé que la pregunta no es para contestarla en un minuto, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando. O sea, los museos tienen su sentido, tienen su organización, sigue siendo actual esta forma de ser de los museos, deben evolucionar, se deben convertir en una especie de parque temático. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, siempre debemos atender a la función principal de cualquier museo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, divulgar, ya sea la historia, la cultura, el arte. Pero es verdad que la manera de hacerlo evoluciona con el tiempo, y las nuevas tecnologías y las demandas de los nuevos públicos, pues al fin y al cabo hacen que vayas actualizando la forma, ¿no? El formato con el cual comunicarte y relacionarte con ellos. Sí es verdad que todos los museos, y el Museo Canario, por supuesto, tiende hacia la interacción, hacia una relación en 2 sentidos, no simplemente contemplar algo que está en una vitrina, sino poder manipularlo, poder interactuar, envolverte y básicamente viajar en el tiempo, porque eso es lo que pretendemos con nuestra exposición. Pero siempre desde el rigor histórico, desde la investigación más precisa y, bueno, pues con un lenguaje ameno que determinados públicos puedan entender, para que también todo el mundo disfrute de la visita. Yo estoy deseando ir porque bueno, Carlos y yo cuando visitamos sitios, recientemente estuvimos en la fortaleza en la fortaleza, ¿no? Que estuvimos, bueno, pues te pones allí, te pones a imaginar cómo sería esa vida, cómo vivirían, qué dificultades tendrían, y quizás todo lo que comentas, pues, bueno, le resta esa parte de imaginación, ¿no? Cuando vamos a sitios que te gusta ponerte en situación, pero también es verdad que te da una visión con mucho más rigor, ¿no? Y mucho más cercana a lo que se vivió, a esas dificultades y cómo eran, ¿no? Los antepasados o los aborígenes canarios. O sea que yo ya te digo, deseando ir y poder disfrutar de todo lo que comentas. Bien, pues cuando quieran, bienvenidos, nos vemos, y si quieren hacemos un programa en directo desde el museo para que puedan, bueno, narrar lo que vamos viendo. Carlos no tiene micro en este momento, creo. Digo que eso, gracias, Presi. Es que hay ruidos aquí al lado y para que no entren por eso apago el micrófono. Bueno, que se nos acaba el tiempo, Daniel, la verdad es que es súper interesante. Nos encantaría que esas investigaciones también, esa forma de vivir de los canarios, también pudiéramos comentarlas, ¿no? No sé si contigo, con investigadores, nosotros encantados de decir, oye, lo que estabas diciendo, ¿no? Dice, oye, ¿cómo vivía esta gente? ¿Qué utilizaban adornos? ¿Qué tipo de adornos? No lo sé, estas cosas así un poco, ¿no? De que puede ser muy interesante para también conocer la cultura. O sea que nosotros, si lo consideras a bien, nosotros encantados periódicamente hacer una pequeña entrevista contando alguna historia de cómo se vivía en Canarias, ¿no? Y luego, si te parece, y perdona el atraco,
Y luego, ya para terminar, invita a todos nuestros oyentes a visitar el museo. ¿Cómo los convences de que vayan al museo? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje de atracción? Bueno, sí que les quiero decir a las personas que nos están escuchando que se reencuentren con su pasado, que se reencuentren con las personas que vivieron en la misma tierra que estamos pisando y que se enfrentaron a dificultades por el hecho, básicamente, de no tener minerales metalizables, es decir, por tener que sobrevivir con piedra, con madera, con esos elementos en un territorio bello pero complicado, y que entendiendo cómo es nuestro pasado, creo que podemos descubrir nuestra historia e inspirarnos para el futuro, conocernos también mejor a nosotros mismos y que disfruten de una experiencia que combina, bueno, la tecnología actual, pero también la historia de los museos, porque respetamos en algunas de las salas cómo estaban configuradas en el siglo en el que se fundó. Pues Daniel Pérez, director del Museo Canario, muchísimas gracias por este interesantísimo ratito. Pa'lante, que decimos aquí siempre nosotros en nuestro programa, y esperamos que en el futuro podamos seguir manteniendo este tipo de conversaciones súper, súper interesantes. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes, Carlos Pérez, encantado. Gracias.